nuestro corazón. Y de ahí parte todo, ¿verdad? Porque cuando nosotros sabemos y tenemos una identidad en Cristo, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Y qué les parece si esta mañana ponemos todo esto delante de nuestro Rey, de nuestro amado, para que Él sea ministrando, enseñando nuestro corazón, y que esto no sea un conocimiento, sino que sea poder de Dios para transformación, y como alabábamos hace ratito al Señor, para que sea renovada nuestra mente, que tengamos la mente de Cristo, porque al tener la mente de Cristo, lo que va a acontecer en nuestra vida es que vamos a hacer esa luz que alumbra y vamos a hacer esa sal que puede sazonar, que puede preservar la vida, y al preservar la vida estamos manifestando la gracia y la misericordia y el amor de Dios. Yo les voy a invitar que cierren sus ojitos para no distraernos, y bendito Padre, hoy venimos delante de tu presencia, rogando que sea el poder de tu Espíritu, Señor, que sea tu verdad que penetre nuestra alma, Señor, hasta nuestro espíritu, que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón, que pueda desbaratar toda mentira y todo falso argumento que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios. Dios, tú eres nuestro Padre. Y al ser tus hijas, Señor, tú has puesto en nosotros tu verdad, tu imagen y tu semejanza. Nos has dado vida en el Espíritu, Señor, para que ahora con esta nueva vida, tú, Señor, puedas estar desarrollando en nosotros tu carácter y puedas estar, Señor, desbaratando todo engaño que se ha levantado en contra de tu plan perfecto. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, rogándote que sea el poder de tu Espíritu el que esté hablando a cada una de nuestras vidas, y que esto, Señor, pueda transmitirse a 1000 generaciones de los que te aman y te obedecen. Te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amén. ¿Quién desea que el Señor vuelva? Amén. Estamos ataviándonos como esa novia hermosa, deseosa de encontrarnos con el amado, ¿verdad? Y bueno, a mí me dijeron que ya todas tienen conocimiento de la palabra, y eso es una delicia, porque entonces vamos a esta hermosa aventura de poder profundizar en lo que el Señor ha determinado a través de su palabra. Su palabra nos ha sido dada para instruir, para corregir y para poder vivir de acuerdo a su plan y a su propósito. Cuando dejamos de ser engañadas, entonces vivimos en una libertad. ¿Y la libertad qué trae? Identidad. Y en la identidad nosotros podemos pararnos en la roca de nuestra salvación, quien es Cristo, y en ese momento entonces comienza toda la aventura de que la obra que Dios ha iniciado en nosotros la va perfeccionando hasta cuando seamos totalmente en Él, o hasta que Él vuelva. ¿Amén? Amén. Y bueno, ya hablamos de que del maltrato a la armonía hay una línea, ¿verdad? Y podemos ver que esas amenazas leves, esos conflictos, esos insultos, ese golpear la puerta, golpear una mesa, agresiones verbales, físicas, todo esto es a consecuencia de que el hombre está separado de Dios. Y entonces cuando el hombre está separado de Dios, ¿quién gobierna su vida? La mentira y el engaño. El que vino a matar, a robar, a destruir, es el padre de mentira. Y si seguimos con una mentira en la mente y en el corazón, entonces nuestra vida no va a tener una respuesta ni una transformación. Hay una parte en Isaías que a mí me hace que mi mente se revolucione. En Isaías capítulo 1, versículo 5. Y aquí está entonces hablándole al rebelde pueblo de Judá. Muchas gracias. ¿Sí? Y le está diciendo algo muy importante. Dice, ¿por qué buscar más castigo? Dice, ¿se rebelarán para siempre? Tienen la cabeza herida. Pongan atención en esto. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Y bueno, obviamente aquí estamos viendo algo muy importante. Y luego dice en el versículo 6, desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, están cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes y sin ungüento que los alivien. Entonces aquí el profeta, ¿qué nos está diciendo? El problema está en la mente y está en el corazón. Ahí es donde radica todo. Y bueno, no hay mayor manera de comprender las cosas, como ya estuvieron ustedes siendo
les estuvieron compartiendo que fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, y a consecuencia del pecado, ¿qué aconteció? A consecuencia del pecado, el pecado es desobedecer a Dios, es ignorar a Dios, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿A cuántos nos ha pasado? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces no lo hacemos, ¿verdad? Y ahí viene el maltrato. Pero para pasar a la armonía necesitamos comprender esto, ¿sí? Que a través de desobedecer, entonces vino esa deshonra de la imagen de Dios. Y al venir esa deshonra de la imagen de Dios, entonces viene toda la consecuencia de los problemas. ¿Cómo empiezan esas situaciones del maltrato? Pues ya vimos ahorita, y vimos que el nivel es muy alto, ¿verdad? Hay un 20%, según las estadísticas, donde la mujer es agresiva en casa, donde tiene manifestaciones de este tipo, un 20%. ¿Usted se da cuenta de la necesidad que tenemos de establecer la verdad? ¿Sí? Lo único que nos puede ayudar es la buena noticia. El Evangelio es quien nos puede ayudar, y el Evangelio es una persona, la persona de Cristo. La buena noticia es Cristo, que Él vino a resolver el problema fundamental del hombre, el estar separado de Dios. ¿A causa de qué? Del pecado. ¿Y quién está atrás del pecado? Satanás. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer la verdad trae libertad a la mente y al corazón. Entonces la cabeza deja de estar herida, deja de estar maltratada, el corazón empieza a tener un equilibrio, el corazón empieza a anclarse en Cristo. Dicen Hebreos, ¿verdad? Que anclemos nuestra alma en Cristo. ¿Por qué hay conflictos en la familia? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Por qué hay conflictos en la familia? Y tenemos que irnos a la raíz de todo problema, porque si nada más estamos cortando las ramitas, pues nos vamos a tardar y nunca vamos a resolver lo que ya está resuelto a través de mirar la cruz, la muerte y la resurrección, a través de esperar el regreso del amado. Y ahí comienza toda la aventura. ¿Está usted dispuesta a continuar y a profundizar en la palabra para comprender esta hermosa aventura de la libertad en Cristo? Vamos. Primeramente necesitamos comprender cómo estamos formados. Y mire, Pablo le estaba hablando a las iglesias. Y lo que vamos a estar viendo ahorita es cómo Pablo estaba ministrando a las iglesias para que pudieran vivir en la libertad en la que Cristo ya nos había dado. Ya no tenemos más que hacer más que creer. Y la fe viene por el oír. Y el oír la palabra, porque el oído nos fue dado para los depósitos en el corazón y entonces dispensar lo que el Señor está depositando. Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido, y la gracia es un favor que no merecemos, que el Señor por puro afecto de su voluntad nos lo dio. Por eso no es por obras, no descansa. No es por obras, es por creer en Dios, pero hay que conocerlo y hay que conocer la verdad para que venga esa libertad gloriosa y pasemos del maltrato a la armonía. Amén. Entonces vamos a ver cómo Pablo les enseña a la iglesia de Tesalonicenses en la primera carta, capítulo 5, versículo 23. Y él dice algo muy importante en ese versículo que a mí me impresiona mucho. Dice, y ahora el Dios de paz. ¿Quién? El Dios de paz. Entonces, cuando hay paz, ¿hay armonía? Sí. Dice, el Dios de paz nos haga santos, apartados de las mentiras del engaño, apartados del maltrato del enemigo, ¿sí? Y ahora el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos de su vida. ¿De qué aspectos está hablando ahí? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces somos seres espirituales, que tenemos un alma y que está contenida en un cuerpo. ¿Sí estamos ahí? Sí. Estoy usando la Nueva Traducción Viviente porque a lo mejor quien tiene Reina Valera dice, ¿qué está diciendo? ¿Verdad? Pero tiene el mismo contenido. ¿Sí? Perdón, primera de Tesalonicenses, ¿qué? ¿Me puede repetir? 5:23. Y dice ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo, fíjense cómo dice, se mantengan sin culpa. Entonces se acaba el maltrato, ¿verdad?
Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Podemos y entendemos por qué vienen las circunstancias y las consecuencias. Dice, se mantenga sin culpa. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Entonces el Señor es el que nos está capacitando constantemente. Y vamos a ver qué es el Espíritu. Ya vimos cómo Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica. Ahora vamos a ver cómo le habla a la iglesia de Éfeso. Y cómo Él está manifestando el que hemos sido sellados. ¿Por qué? Por puro afecto de la voluntad de Dios. Cuando creímos, Él nos dio vida nueva, ¿verdad? Nos dio una vida en el Espíritu. Y dice, vamos a ver Efesios capítulo 1 del versículo 13 y 14. Y dice, y ahora ustedes, los gentiles, no les está hablando a los judíos, ¿verdad que no? Nos está hablando a nosotros. Dice, ustedes los gentiles también han oído la verdad. ¿Se dan cuenta cómo nuestros sentidos tienen tanta importancia? Todo lo que vemos causa algo en el corazón. Lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que olemos y lo que tocamos. Porque Dios nos diseñó para darle la gloria y la honra a través de nuestros sentidos. Aún en situaciones difíciles. Porque Él no nos engañó. Él dijo, en este mundo van a tener aflicción. Pero luego, ¿qué dice? Pero confíen en mí. Yo ya vencí al mundo. Y ahorita vamos a ver quién gobierna el mundo. Entonces, si yo confío en Dios, dice que Él me ha dado un abogado defensor 24/24, los 365 días del año, que se llama Espíritu Santo, que es la verdad, que es la que nos conduce a la verdad, que a través del Espíritu es la única forma como podemos tener una común unión con el Padre, como nos podemos relacionar con el Padre. Y aquí está diciendo Pablo a la iglesia de Éfesos, ahí en el capítulo 1, versículo 13. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia. ¿Cuál es esta buena noticia? Esta buena noticia es Cristo, es una persona, es el Evangelio, ¿sí? Y si yo quiero entender el Evangelio, lo puedo resumir en dos frases. Yo pecador, Dios mi Salvador. ¿Qué significa pecador? Que no obedezco a Dios, que ignoro a Dios. ¿Por qué? O porque no lo conozco, o porque yo quiero seguir haciendo lo que me da la gana, o porque estoy confundida, o porque me parece injusto, o porque estoy esperando que alguien venga y resuelva mi problema, cuando ya fue resuelto en esa cruz. Sí dice que fue clavada el acta de los decretos en esa cruz, ¿verdad que sí? Entonces todo está resuelto, pero necesito conocer la verdad para dejar de distraerme y entonces ser esa sal que salga del salero para poder dar sabor a otros, para poder preservar la vida eterna. ¿Estamos bien hasta aquí? Las veo muy quietecitas, muy calladitas. Gloria a Dios por sus vidas, ¿sí? Y dice que la verdad es la buena noticia de que Dios los salva. Dice, además, cuando creyeron en Cristo, entonces hay que creer, ¿verdad? Dice, Dios los identificó como suyos. Entonces, cuando yo creo en esa cruz, que Jesús se puso en mi lugar y pagó todos mis pecados pasados, presentes y futuros, entonces puedo creer que yo resucité juntamente con Él, porque estoy creyendo que Él es la resurrección y la vida eterna. Y si yo resucité con Él, entonces tengo una vida Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿habrá algún problema? ¿Se le pasará algo? ¿Habrá injusticia? ¿Habrá maltrato? ¿Habrá llanto? ¿Habrá dolor? Lo necesario para que sea formado el carácter de Cristo. Pero es una prueba momentánea, es una leve prueba. Donde si nuestra esperanza es Cristo, dice en Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido manifestado, derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, por la verdad. ¿Para qué? Para que podamos entonces conducirnos con el amor de Dios en nosotros, en todo lo que nos acontezca, y no busquemos nuestra justicia. Claro, si hay peligro, hay que acudir a las autoridades, ¿verdad? Porque somos valiosas, valemos la sangre de Cristo, pero esperamos su regreso, y al esperar su regreso, ese Espíritu Santo nos está capacitando. Entonces, el Padre planeó la salvación, el Hijo la ejecutó, y el Espíritu Santo nos convence. Estamos hablando que Dios está revelado en tres personas, y al creer en esa verdad, entonces
Entonces dice que al estar entonces nosotros creyendo, Él nos identifica como suyos y nos da el Espíritu Santo. Y dijimos que el Espíritu Santo es la verdad. Si nosotros vamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6, dice que hay un espíritu de engaño y un espíritu de verdad. Nosotros estamos conociendo la verdad y eso es lo que nos está identificando. Entonces dice en Efesios 1:14, si quiere anote las citas porque le traigo muchas y después las checa en su casa. ¿Le parece bien? Vamos nuevamente a Efesios 1:14 y ahí nos dice algo bien precioso. Dice, el Espíritu Santo es la garantía de que somos hechos hijos de Dios. ¿Qué es una garantía? ¿Qué es? Algo seguro. Algo seguro. Es una cobertura amplia plus de aquí a la eternidad contra ponchaduras y falta de gasolina. ¿Sí? Contra el maltrato para pasar a la armonía. ¿Usted ha disfrutado de un seguro cobertura amplia plus? Si usted se le poncha una llanta, llama y vienen y se la reparan. No necesita pagar. Ya está pagado todo. Si se queda sin gasolina, tiene una cobertura de determinados kilómetros donde van y llevan su auto y la llevan usted para que usted cargue la gasolina y siga disfrutando de lo que usted está haciendo. ¿Sí me va entendiendo, amada mujer? El sello que nosotros tenemos es el Espíritu Santo. El Espíritu es la verdad y la verdad trae libertad porque derriba argumentos, derriba razonamientos, derriba justificaciones y jactancia. La jactancia es el egocentrismo, el ego. Yo quiero, yo necesito, yo soy, porque a mí yo. Y el yo se vuelve nuestro Dios. No de carne, no de forma carnal, pero sí de forma emocional. No de yeso, no de madera, ¿sí? Sí me va siguiendo, no de oro, no de plata, pero hay un Dios que gobierna el corazón y donde nada más estoy viendo qué es lo que me hacen, cómo me duele, por qué me duele y cómo me afecta. Cuando no puedo ver la grandeza del poder de la majestad de Dios, que todas las cosas nos ayudan para bien para los que estamos en Cristo Jesús. Y que todas las circunstancias, todas, y dígale, gracias Dios por las circunstancias, dígale, gracias Dios por todas las pruebas, por las circunstancias, porque son las que generan en nosotros fortaleza de carácter. Es cuando se empieza a desarrollar la semejanza de Cristo en nosotros. Se empieza a desarrollar el carácter de Dios. Las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué? Porque no necesitamos defendernos, necesitamos ser sabias, pero no sabias terrenales. Con la sabiduría eterna, con la sabiduría de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, que es el temor a Dios, sabemos que tenemos un abogado defensor que se llama Espíritu Santo y que dice Dios que Él no tiene por inocente al culpable. Él ya lo resolvió, pero Él lo está permitiendo. Dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, yo ya vencí al mundo. Lo está permitiendo, o sea, es una bendición que padezcamos a causa de la verdad. ¿Para qué? Para establecer, para salir del salero. Porque muchos quieren ser luz sin salir del salero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a sazonar la tierra? Muchos quieren ser sal. Muchos quieren ser luz sin estar debajo. Siempre quieren estar brillando. Entonces, ¿cómo vamos a alumbrar donde hay oscuridad? Entonces tenemos que gozarnos. Gócense cuando se encuentren en diversas pruebas. Imagínense a Pablo en Filipenses cuando está haciendo un discípulo, a Timoteito, ¿sí? Está a unas horas de ser ejecutado, a unas horas. Está en una mazmorra, está encadenado, yo me imagino sucio, mal, doliente. O sea, yo me imagino una situación impresionante. No está en un hotel de 5 estrellas viendo las olas del mar. Está en lo peor de lo peor de lo peor y su único interés es dejar un discípulo correcto. ¿Por qué? Porque tenía el sello y la garantía de ser hecho hijo de Dios. Estaba estableciendo el reino de Dios y su justicia, y todo le venía por añadidura. Dios no dijo que no íbamos a padecer, eso es una mentira. Usted hable verdad cuando comparta la buena noticia. Y demos gracias en todo, porque la gratitud, dice el Salmo 50, que es la única alabanza que le agrada a Dios, que Él ya está harto de sacrificios, que le dan asco, que lo que quiere es obediencia. Y la obediencia la pone el Padre en nuestro corazón cuando nosotros clamamos, Señor, quiero hacer tu deseo.
y su deseo es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Quiero cumplir tu voluntad, y su voluntad es que todos conozcan quién es Cristo, quién es Jesús, de qué nos salvó y por qué nos salvó. ¿Amén? Entonces aquí Pablo le está diciendo que les dio al Espíritu Santo, ¿sí? Al darles al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Estábamos en el versículo 14. Dice que el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia. Mire, el problema no es físico, el problema no es terrenal. Si usted está enferma y Dios quiere, usted va al médico y sana. Si no hay una sanidad médica, Dios le puede sanar, pero al final se va a morir. Entonces la enfermedad es momentánea, ¿verdad? Porque la vida eterna, pues es estar todo el tiempo disfrutando de la presencia de Dios. Entonces el problema no es físico, pero tampoco es terrenal. Si usted tiene una deuda, un problema familiar, un maltrato, pues va a tener un tiempo, ¿sí? Pero eso se va a resolver como usted quiera resolverlo, descansando en Dios o buscando a las autoridades. Entonces el problema del ser humano no es físico, no es terrenal. El problema del ser humano es espiritual. ¿Dónde va a pasar su eternidad? Ese sí es un problema. Cuando usted se quema, que está cocinando, le arde. Es un tiempo, pero luego sana, ¿verdad? Pero imagínese toda la eternidad en el lago de fuego y azufre. Toda la eternidad en el lloro y el crujir de dientes. Es urgente, amadas mujeres. Muchas mujeres seguían a Jesús. Las mujeres hicieron un papel súper mega importante en la evangelización, en establecer el reino de Dios. Y usted y yo necesitamos, como un cuerpo universal, porque aquí hay 7 iglesias. ¿Sabe cómo podemos impactar, León? ¿Sabe qué podemos hacer usted y yo si le creemos al Señor y nos unimos? En oración, en ruego, en súplica. Pero también el evangelio se cree, pero hay que vivirlo. Porque mucha gente conoce a Dios, sabe quién es Dios, ama a Dios y habla de Dios, pero no le obedece. Hay una diferencia tremenda, pero si el Espíritu nos está enseñando la verdad, ¿usted obedecerá o no obedecerá? ¿Le costará trabajo o no le costará? Sujetamos la carne y el Espíritu nos va a vivificar, ¿verdad? Y aunque este cuerpo se esté desgastando, el Espíritu nos está vivificando. Entonces dice aquí que esta es la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado. ¿Qué hizo Jesús por nuestra vida? Compró nuestro secuestro. Satanás nos tenía ahí todas lastimadas, dolidas, enfermas, maltratadas, humilladas. Póngale el letrero que quiere. Ahí estábamos en un secuestro, viviendo en una mentira, ¿sí? Y en esa mentira estábamos nosotros entonces muertas espiritualmente, muertas en todos los sentidos, como los zombies, haciendo todo en automático, pensando que nuestra vida es sufrir, sufrir y sufrir. Pero no, la buena noticia es la vida eterna. Cuando el Señor dijo, yo voy a comprar a Griselda, voy a dar mi sangre por la de ella, voy a clavarme en esa cruz como un maldito por su maldad, porque todos nacemos con maldad, ¿verdad? Nacemos muertos espiritualmente a consecuencia del pecado. Y el Señor dijo, compro la vida de Griselda, yo pago por ella. Y en esa cruz, Él pagó su deuda de forma total, eterna, perfecta y completa. Su deuda está liquidada. Entonces lo que venga es nada más una prueba para ir fortaleciéndola en fe. Me encanta cómo Pablo le dice a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 13, dice, examinen su fe, o sea, háganse un examen de su fe, prueben si es cierto que tienen una fe genuina, y si no, pídanle a Dios. Pídanselo a Dios y Él lo hará, porque Él ya lo hizo, ¿verdad? Entonces Él compró nuestro secuestro y nos dio una libertad. ¿Qué acontece? Antes vivía atada, secuestrada, manipulada, pero ahora vivo en la libertad gloriosa de ser hecha hija de Dios. Pero en esta línea yo ya estoy libre. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar mi manera de pensar. Al cambiar mi manera de pensar, cambio mi manera de vivir. Ese es el arrepentimiento y la conversión. Cuando yo entonces cambio mi manera de pensar a través de conocer la verdad, la palabra de Dios, que es útil para instruir, enseñar, corregir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, ahí comienza la aventura. Tengo la mente de Cristo, como cantábamos, y entonces lo que venga, el Espíritu me da la sabiduría para manejarlo. ¿Qué debo de decir? ¿Cómo debo de decirlo? Y entonces comienza la aventura más maravillosa de nuestra vida. Caminar en victoria, aún en las pruebas, aún en los acontecimientos, aún en la enfermedad. Amén. Para que seamos su pueblo.
Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, la salvación, ¿para qué nos fue dada? Para que nuestra vida sea una alabanza agradable, un sacrificio vivo y santo, que es el verdadero culto racional. Y que entonces nos deshagamos de todas las costumbres, tradiciones y formas que aprendimos en el mundo y comencemos a vivir en la verdad en Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces, si fuimos creados para darle gloria y alabanza, aquí Pablo a la iglesia de Éfeso le sigue enseñando en el mismo capítulo 1, en el versículo 19 al 23. Dice, también pido en oración. Fíjese usted lo que está pidiendo Pablo en oración. No está pidiendo que le sanen, que se resuelva el problema, el pagar la deuda. Está pidiendo algo que trasciende. Y dice, pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Ese es el poder de Dios, que yo sea llena de su Espíritu, de su verdad. Para nosotros, los que creemos en Él, es el mismo gran poder, fíjese, ese es el mismo gran poder, dice en el versículo 20, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo. ¿No solo dónde? En este mundo. Sino también en el mundo que vendrá. Entonces, ¿está resuelto o no está resuelto? ¿Fue consumado en la cruz o no fue consumado en la cruz? Y luego sigue diciendo, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Si Cristo tiene la autoridad bajo el que gobierna este mundo, ¿tengo algún problema? No. No me distraigo. Si estoy viviendo algo que no sea agradable, ¿quién lo está permitiendo? No tengo que pelear con alguien que ya está derrotado. Es más, yo ni puedo pelear con nadie. Dice en la carta de Judas, ¿verdad? Cuando están contendiendo por el cuerpo de Moisés, dice, Dios te reprenda, no yo. Yo no me puedo poner al tú por tú con el enemigo. Él ya está derrotado. Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, Él dice que la obra que Él ha iniciado la perfecciona. Él está renovándome, llevándome a una santidad. ¿Qué es la santidad? Santifícame con tu verdad, porque tu palabra es verdad, apartándome de la mentira de las corrientes de este mundo para vivir en la verdad en Cristo, en mi ciudadanía celestial. Tengo un pasaporte eterno y yo tengo que ocuparme nada más de cumplir el propósito por el cual Dios me estableció en esta tierra. ¿Y cuál es ese propósito? Establecer su verdad, llevar a otros al ministerio de la reconciliación, darles esta buena noticia. Y ser luz donde estemos, ser sal que sazone. ¿Amén? Amén. Y entonces dice aquí, Dios ha puesto bajo la autoridad de Cristo a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de ¿quién? De la iglesia. Aquí estamos una iglesia universal y nos gozamos por eso. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y dice que Él vendrá por sí mismo. Si Él es la cabeza, nosotros podremos movernos conforme su buen propósito y su buen plan. Claro que sí. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que Él, no nosotros, Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud. Cuando usted escucha plenitud, ¿qué piensa? Que todo es pleno. Todo está completo, ¿verdad? Principio y fin. Está concluido. Dice que Él la completa y mire qué hermoso. Da plenitud a todas las cosas en todas partes. Con su presencia. Cuando usted y yo caminamos y estamos reconciliadas con Dios, lo que está aquí dentro de nosotros es el poder de su Espíritu. Lo que nosotros vamos a transmitir, si estamos viviendo en esa verdad, es lo que el Espíritu está manifestando a la iglesia, porque el Espíritu es el que da testimonio de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto toda su palabra se ha cumplido. Y de juicio porque Satanás ya está derrotado. Esperamos su regreso. Entonces, somos un cuerpo donde habita su Espíritu. Y
Pablo le enseña a la iglesia de Gálatas, fíjese, ya vimos Colosenses, ya vimos Corintios, ya vimos Efesios, Filipenses, ahora vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 26. ¿Me sigue? Y dice aquí: pero la clase de fruto, cuando usted escucha fruto, ¿qué piensa? Lo que ya hicimos. Lo que se está produciendo, ¿verdad? Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, vamos a ver qué es. Si el Espíritu está dentro de mí, ¿qué es lo que tiene que producir el Espíritu? Dice, produce amor. Y dice que ese amor fue derramado en nuestro corazón porque esperamos en Él. Romanos 5:5. Dice que su amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces este amor no es el terrenal, el que si tú haces esto y esto y esto, o me tratas de esta y de esta manera, o te portas así y así, vamos a estar bien. No. No está hablando de un amor terrenal, está hablando de un amor del Padre, de un amor eterno. Sí existe un amor eterno. Ese amor eterno es: no importa qué hagas, no importa qué digas, no importa cómo seas, yo te voy a amar, como lo hizo Cristo con nosotros. ¿Merecíamos su salvación? ¿La merecemos hasta el día de hoy? No. Pero por puro afecto de su voluntad lo hizo. Dice amor, alegría. ¿Cuántas veces andamos por la casa con cara de: es que el Señor vive en mi corazón? ¿Y habrá diferencia entre tu cara y la vecina? Dice mi marido: pues díselo a tu cara. Y cada que me lo dice digo: ay, qué bueno que me lo recuerdan. No me gusta, pero se retuerce mi carne, pero es cierto. ¿Sí sabe? Dice alegría. Después, ¿qué viene? Paz. Entonces, ya no hay maltrato, ¿verdad que no? El maltrato te produce angustia, desánimo, celos, pleitos, iras, contiendas, griterías y todas esas preciosidades. Paz. ¿Y luego qué hace la paz? Paciencia. Pero es que este hombre lleva 20 años y no cambia. Pero tú ya le creíste a Dios y ya cambiaste. Pero es que mi hijo no entiende. Pero ya le preguntaste a Dios cuál es su voluntad. Entrégaselo al Señor, deja que el Señor haga lo que tenga que hacer. Nomás no dejes de orar por él para que le sea revelada la verdad, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero ya no te ocupes de lo que solo el Señor puede hacer. Ocúpate por lo que el Señor te manda hacer. Y hazlo. Porque es bien fácil compartir, es bien fácil sabernos la palabra de Génesis a Apocalipsis. Es bien fácil, o no sé si nomás me pasa de aquí para acá, pero ponerla en práctica, híjole. Y luego viene el enemigo y te condena. Y es cuando el Espíritu te dice: no, ninguna condenación, te estoy procesando. Yo soy quien te está capacitando. ¿A poco alguien que llega como soldado en la primera ya trae el uniforme y sale a pelear? No. Necesita una capacitación donde le va a ir pero en feria y donde tiene que ejercitar su cuerpo, ¿verdad? Su mente, y tiene que tener dominio propio. Pues cuanto más nosotros que somos hijos de Dios. ¿Amén? Y luego de la paciencia, ¿qué viene? Gentileza. Después de la gentileza viene la bondad. Y después de la bondad viene la fidelidad. Fiel a Dios. Aquí se ejecuta el amor y su justicia en la fidelidad. ¿Quién reprueba el examen? Nomás pasa de aquí para acá. Fidelidad, ¿sí? Y luego de la fidelidad dice en el versículo 23, humildad. Entonces el egocentrismo se quedó allá. No pagó Dios por ese secuestro, pagó por nosotros para darnos libertad y darnos humildad, no egocentrismo, materialismo y falso éxito. ¿Verdad que no pagó por eso? No. Pagó para darnos una libertad gloriosa. Y dice humildad. Y mire, ¿qué viene después de la humildad? Y vamos a decirle: Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Control propio. Control propio. Porque dice que la blanda respuesta quita el enojo, pero la áspera hace subir el furor. Dice que el necio, por más que tú quieras que entienda, no te va a entender y te vuelves tú igual de necia. Entonces mejor lleva tu causa a Cristo y deja que la resuelva. Dice que el necio nunca va a permitir que tú le puedas ministrar, que tú le puedas corregir. Por eso hay que tener un corazón humilde y enseñable siempre delante de la presencia de Dios. Porque eso es lo único que va a hacer que pases del maltrato a la armonía. Amén.
Y después dice, no existen leyes contra esas cosas. ¿Por qué? Porque entonces esta naturaleza estaba establecida desde Génesis 2. ¿Se acuerdan cómo estaba el hombre al principio? En una armonía y en una plenitud. No había pleitos, celos, iras, contiendas, no le caía mal a la suegra, no había nada. El marido estaba con ella, no tenía que salir a trabajar. Es más, nunca había habido una lastimadura. Dice que las plantas se regaban por abajo con el vapor, ni siquiera la lluvia lastimaba las plantas. No había cardos, no había nopales. Dice que no había grano porque todo daba según su género, según su especie, semilla. O sea, la tierra misma se labraba. Solamente le dijo al hombre, te encargo que labres la tierra. O sea, le estaba diciendo, cuida el pacto que te he dado, cuida mi palabra, o sea, cuida lo que te he dicho, que yo soy quien está dentro de ti. El gobierno lo tengo yo en tu vida, pero yo te estoy extendiéndome en ti para que tú gobiernes la tierra y todo lo que yo he creado, los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Amén? Amén. Y seguimos ahí en Gálatas 5:24. Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz. ¿En dónde han clavado? En la cruz. Sus pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Usted recuerde muy bien estas palabras porque vamos a desarrollarlas más adelante. Pasiones y deseos. Dice entonces que los que pertenecemos hemos clavado en esa cruz las pasiones y los deseos. Cuando Eva vio el fruto, ¿qué hizo? Lo deseó en su corazón. Era su deseo no obedecer a Dios. Ignoró a Dios. Ese es el pecado, ignorar a Dios. Dijo, ay, sí, Dios dijo esto, pero no. Yo quiero ser sabia en mi propia opinión. Quiero manifestar mis propios deseos. Quiero yo establecer un límite de lo que es bueno y de lo que es malo. Y ya no me interesa lo que Dios me dijo. Y comió del fruto. Y así entró el pecado a la humanidad. ¿Sí se acuerdan? Entonces, aquí nos está diciendo eso, que clavemos nuestras pasiones y los deseos. Y luego dice en el 25, ya que vivimos por el Espíritu, dice, sigamos, ¿qué? ¿En contra del Espíritu de verdad? Dice, sigamos la guía del Espíritu. ¿Quién es quien nos guía a toda verdad? ¿Quién nos convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Quién es nuestro maestro, nuestro consolador y nuestro amigo? Nuestro consolador. ¿Sí se da usted cuenta? A medida de que aprendamos a poner atención en la verdad de Dios, entonces vamos a usar esa espada, ese escudo, ese cinturón de la verdad, nos vamos a poner la coraza, el yelmo, las botas del apresto del Evangelio y vamos a ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino con pensamientos, razonamientos, argumento y jactancia. 2 Corintios 10, el capítulo 10 del versículo 3 al versículo 7 más o menos. Contra eso peleamos. Pensamientos, razonamientos, justificaciones y jactancia. La jactancia es el egocentrismo, es la esencia de lo que yo fui porque Satanás me engañó y me enseñó a vivir engañada, y ahora que estoy viviendo en la libertad, en esta línea, mi único problema, yo ya soy libre, es cambiar mi manera de pensar. Esa es la conversión. Arrepentirme de todo lo que hice mal, que eso lo va a hacer el Espíritu Santo en mi vida, a través de su palabra nos va convenciendo y entonces cambiamos nuestra manera de vivir. No es algo que yo digo, ya voy a ser buena. Como la mujer chismosa, ¿verdad? Llegó una mujer chismosa a la iglesia y llega a la iglesia y se convierte y entonces tiene a Cristo en su corazón ya, ¿verdad? Y la mujer deja 3 meses de dejar de chismear. Pero a los 3 meses comienza a chismear y hace un desastre en la iglesia. Y entonces llega el pastor y le dice, mire hermanita, si usted sigue haciendo esto, está lastimando corazones, está dividiendo la iglesia, no está siendo sabia. Usted vino aquí porque tenía ese problema, pero Cristo ya lo resolvió. Entonces ella se avergüenza tanto que dice, jamás voy a volver a chismear. Jamás. Me quedan 5 minutos y apenas llevo un... Ok. Jamás voy a chismear. Y entonces, ¿qué acontece? Esa persona deja de estar chismeando y sigue yendo a la iglesia y todos la ven y dicen, Bambi 1, una dulzura, llegaba con todas, ¿no? El siguiente mes, Bambi 2, subió de nivel de dulzura. Y el siguiente mes, Bambi 3, no hombre, era una mujer espectacular. Pero en su corazón decía, jamás van a volver a saber lo que yo pienso. ¿Se arrepintió? Tuvo un cambio externo, pero no del corazón.
¿Sí sabe a lo que me refiero? Tenemos que ver qué es lo que nos motiva para hacer las acciones. Si mi acción no tiene una motivación correcta, estoy agradándole al mentiroso, al engañador, al que mata, al que roba y al que destruye. Tengo que poner atención en lo que el Señor está dando a mi vida. Entonces, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu. ¿En qué? En cada aspecto de nuestra vida, o sea, en toda nuestra redón vida, en todos nuestros sentidos, ¿sí? No nos hagamos vanagloriosos, no nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Ahora vamos a pasar a la parte del alma, ¿sí? Gálatas, ahí mismo capítulo 5, versículo del 19 al 21. Y pues me voy rapidito porque ya estamos con el tiempo encima. Dice, cuando ustedes siguen, ahí van, los deseos, pongo mucha atención en esa palabra, cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, del engaño, de la mentira, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, versículo 20, ponga mucha atención, idolatría. ¿Qué es la idolatría? El yo. Mis pensamientos, el razonamiento, el conocimiento, la esencia de lo que soy, la esencia de lo que quiero, ¿sí? La idolatría me hace tomar el trono de mi corazón, y dice Dios que Él es un Dios celoso que no tolera, ¿sí? que alguien ocupe su lugar. Cuando yo estoy ensimismada en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en lo que yo necesito, en lo que a mí me hacen, en lo cómo me duele, yo tengo un ídolo que se llama idolatría. No el gran yo soy, sino mi yo soy. ¿Sí sabe? Por eso tengo que quitar ese ídolo del corazón y dejarme guiar con un espíritu manso y humilde. Después dice que la idolatría, ¿qué produce? Hechicería. Controlar otra vida. ¿Sí? Y después de la hechicería, hostilidad. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién me regala 5 minutos? Tenemos un receso de 15, pero si lo dejamos en 5, ¿quién me regala 5 minutos? 5, dice mi marido, 5, 10, 15, 20, 25. Gracias. Ok. ¿Me permiten terminar con este? ¿Sí? Gracias. Dice hechicería, hostilidad. Esta hostilidad es tan común en las mujeres y no me va a decir que no. Algo hizo el marido que no le pareció a usted, pero tiene dominio propio. Y entonces el marido, ¿qué tienes? Te veo rara. No, no tengo nada, todo está bien. Nah, tú traes algo. No, claro que no, todo está bien. Ya dime qué te pasa. Ay, que todo está bien, no tengo nada. Pero yo te veo incómoda. Ay, ya deja de molestarme, te estoy diciendo que no tengo nada. Mi amor, te dije que no lo cantas. ¿Sí? ¿Así es? ¿Sí se da cuenta? Y entonces espera, se lo come, lo mastica, lo digiere y lo trae ahí como las vacas en 3 estómagos, ¿verdad? Y ya cuando llega la noche, ¡paz!, lo vomita todo, y no de una forma correcta. No sé si nomás pase de aquí para acá, ¿verdad? Usted sabrá. Y luego de la hostilidad, ¿qué viene? Ay, no, pero eso ni pasa. Peleas. Después de las peleas, celos. ¿Sí vieron la lista? ¿Sí entra aquí, verdad? Son, o sea, este es un fruto de la carne, es una manifestación del alma, donde están nuestros pensamientos, emociones, conocimiento y nuestra voluntad. Si la voluntad la anclamos en Cristo, esto cambia de una manera radical y no por esfuerzo humano, porque dice que los esfuerzos humanos para nada aprovechan, que el Espíritu da vida y el Espíritu es el que transforma porque nos convence. Y después de los celos, mire, esto no nos pasa a nadie, arrebatos de furia. ¿Por qué azotó la puerta? ¿Por qué aventó el plato? La pluma. ¿Sí? Y luego viene una ambición egoísta, discordias, divisiones. ¿Sabe qué significa diablo? Divisor, 2 visiones. Vienen divisiones. Y pasemos al versículo 21. Luego viene envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecadillos parecidos. Y luego dice, permítanme, dice Pablo a la iglesia de Gálatas, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, ¿en qué lugar estamos? Si ya hemos sido liberadas de este lugar y hemos sido trasladadas aquí, roguemos al Padre para que nuestro deseo sea conocerlo, sea obedecerle, sea tener una relación con Él. Mire, podemos hacer todo con esfuerzos, pero eso no va a cambiar como la chismosa, la actitud del corazón, no va a haber un arrepentimiento.
Pero si tenemos un deseo correcto de disfrutar la presencia de Dios, de que Dios gobierne nuestra vida, nuestras acciones van a ser esa sal y esa luz. Y sin palabra, con la palabra vamos a manifestar la buena noticia de la gloria de Cristo, que es la imagen exacta de Dios. ¿Usted quiere la imagen de Dios? Cristo. Y si Cristo ya está dentro de usted por la vida de Manuel, ¿tiene algún problema? Ahora vamos a ver el cuerpito, ¿sí? Bueno, el cuerpito dicen en Génesis 2:7 que fue formado del polvo, ¿sí se acuerda? Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿sí? Y luego le dio espíritu de vida. Ya vimos el espíritu que le dio, sopló aliento de vida. Pero entonces el cuerpo fue hecho de la tierra y a la tierra va a volver. Por eso el nuevo nacimiento consiste en el espíritu, porque vamos a tener un cuerpo incorruptible cuando nuestros ojos se cierren y entonces estemos en la presencia de Dios con la vida eterna. ¿Sí me sigue? Este espíritu de verdad es el que vuelve al Padre cuando usted y yo cerremos nuestros ojos, porque este cuerpo va a volver al polvo, se va a desbaratar. Dicen en Eclesiastés, y me encanta, en el capítulo 9, que de nuestras emociones y nuestros sentimientos no habrá más memoria. No se canse, ya no se preocupe. Trate de vivir en la libertad en Cristo. Deje que el Señor haga la obra. Usted pregúntese cada que esté pasando por alguna situación: Señor, gracias. Bendiga a la persona que le está ayudando a que usted pase por esa prueba y dígale: Señor, ¿qué tengo que aprender? Bendigo a esta persona, a la persona que sea, bendígala. Y Señor, permite que también ella pueda disfrutar conmigo este proceso que tú estás haciendo, que durará toda la vida o hasta que tú vuelvas. Qué rico ser capacitadas por el Rey de Gloria. Qué rico tener el gobierno de Dios en nuestro corazón. Qué rico es que nuestros oídos sean lavados y podamos escuchar, porque la fe viene por el oír, y el oír su palabra, no el oír el chisme de la vecina o el consejo de la abuela o el consejo de fulanita o el consejo de sutanita. El consejero es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Tenemos que quitarnos esos falsos argumentos, esas mentiras y esos engaños que por cultura y tradición los tenemos. Peleamos con culturas, no peleamos contra seres humanos de carne y hueso, peleamos con culturas, con formas, con tradiciones, dice en Romanos 12. Estamos en un proceso. Y después dice aquí, en Primera de Corintios, Pablo ahora le está enseñando a la iglesia de Corintios en el capítulo 6, versículo 19 al 20. Ahora estamos viendo el cuerpo, ya vimos el espíritu, ya vimos la alma, ahora vemos el cuerpo. Dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Entonces, si mi cuerpo, esta bolita de carne con ojos, mírese, hágase un cariñito y dígale: gracias, Señor, por esta vasija que me diste. Ámela, cuídela. Dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Templo del Espíritu Santo. Templo de la verdad. ¿Sí? Que vive en ustedes y les fue dado por Dios. Entonces, si Dios me lo dio, ya está dentro de mí. Dice: ustedes no se pertenecen a sí mismos. Si yo ya no me pertenezco a sí misma, es que yo ya me clavé mis deseos y pasiones en esa cruz. Y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Pero qué es esa fe? Cristo. La fe es una persona. ¿Cristo lo hizo todo o no lo hizo todo? ¿Sí? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que espero, volver al amado. Y la seguridad de que Él ya lo hizo. Es la convicción de lo que no veo, pero que ya está ahí resuelto. ¿Por qué? Porque soy espíritu contenido en un cuerpo donde mi alma está siendo transformada para glorificar y alabar al Padre. ¿Amén? Amén. Dice: ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, mire, honren. ¿Sí dice así? A Dios con su cuerpo. Honren a Dios con su cuerpo. Entonces, todas esas manifestaciones de maltrato, porque hay un lenguaje físico, ¿verdad que sí? No estoy enojada, ¿no entiendes? O está haciendo algo que no es así. ¿Sí se da cuenta? O nomás pasa de aquí para acá. Porque yo estoy siendo transformada. Para vergüenza lo digo, que no hago muchas cosas correctas, pero el Señor sabe que el deseo de mi corazón es darle la gloria y la honra en todo. Y que me gozo de ser transformada. ¿Amén? Y entonces dice aquí que honremos a Dios con nuestro cuerpo.
entonces esta vasija es para darle gloria y honra. Por eso dice que todo lo que comamos o bebamos glorifique al Señor. ¿Verdad? Y luego Pablo le enseña a la iglesia de los Efesios en el capítulo 1, versículo 23, que ya lo habíamos leído, y dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él la completa y la llena, una vida de Emmanuel. Yo soy un tabernáculo vivo, donde yo voy, el Espíritu de Dios va conmigo, porque yo creo que Él fue la cruz. Yo creo que Él pagó por todos mis pecados, aún por los de ahorita, aún por los que vienen. Yo lo creo. Y yo creo que el Espíritu me seguirá convenciendo de quebrantar mi corazón y de venir a su presencia y decirle, Señor, perdóname, ya no quiero esto, ya no quiero esto, ya no quiero. Yo en mis fuerzas no lo puedo quitar, pero tú dices que me has dado dominio propio, por favor, hazlo. Amén. Entonces, ¿quién gobierna el mundo? Si ya me di cuenta cómo me hizo el Señor, si ya me di cuenta el porqué del maltrato a la armonía, ¿quién gobierna este mundo? ¿Sí? Y bueno, aquí vamos a... Vamos a parar aquí y continuamos. Él dice que el Dios de paz nos haga santos en todos los aspectos de nuestra vida. Y ya vimos que los aspectos de nuestra vida, el diseño de Dios fue un cuerpo, ¿verdad? Donde habita nuestro espíritu y el alma. Ahora vamos a ver quién gobierna el mundo. Entonces, ¿por qué hay tanto problema en las familias? ¿Cómo podemos pasar del maltrato a la armonía? ¿Por qué hay conflictos en la familia? Veamos quién gobierna el mundo. Y bueno, vemos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, que dice, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo. ¿Cuándo? Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Entonces, quien gobierna este mundo es Satanás. Si nosotros recordamos Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, recordaremos que el hombre estaba en una bendición total, ¿sí? Dentro del propósito de Dios, Él creó al hombre y dice que Dios creó a los seres humanos a su imagen y los bendijo. ¿Usted cree que si ya está la bendición de Dios hay algún problema? No. Ninguno. Entonces el hombre vivía en una bendición plena y perfecta, pero le dio una orden. Le dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Entonces, el gobierno que Dios le dio a Adán y Eva era gobernar la tierra. Cuando ellos desobedecen, ¿qué es lo que sucede? Ese gobierno se lo dan al que creyeron, al mentiroso, al que los engañó, ¿verdad? Desde ese momento entonces el hombre queda separado de Dios. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecen a Dios, eso es el pecado, desobedecer a Dios, ignorar a Dios. Entonces desde ese momento llega el pecado a la humanidad. Por eso dice que ha llegado el tiempo de juzgar este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y luego ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 11, dice que el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. ¿Cómo fue juzgado? A través de la cruz, la muerte y la resurrección. Cuando el Señor manifestó su victoria. Y Él vino, ¿verdad? Él cumplió cada una de las promesas establecidas en la ley, en los salmos y en los profetas. Él vino y resolvió el problema del pecado de Satanás y de la separación de Dios. Ahora volverá, pero ya no en relación a eso, sino volverá, ¿para qué? Para el juicio eterno, para estar con Él toda la eternidad, ¿verdad? Entonces vemos ahora cómo en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo que tenemos se llama diablo, Satanás, serpiente antigua, póngale usted el nombre que quiera.
es el que anda al acecho. La lucha no es contra seres humanos. La lucha es porque estábamos secuestrados, teníamos un espíritu muerto y entonces el Señor nos dio nueva vida al creer en Él. Y si nosotros vemos cómo Pablo le enseña nuevamente a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 2, dice, antes ustedes vivían en pecado, o sea, vivían ignorando a Dios. Mucha gente, si usted le pregunta a mucha gente, oye, ¿crees en Dios? Sí, yo creo, yo amo a Dios, yo busco a Dios. Y sí, hay una revelación general, ¿verdad? Los cielos irradian la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todos sabemos que existe Dios, pero ¿se conocerá como Él quiere ser conocido? Porque la única manera de conocer a Dios es a través de la palabra. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y la palabra es la única que nos manifiesta por medio del Espíritu quién es Dios, quién es Jesús, por qué es el Cristo, quién es el Espíritu Santo, qué es el pecado y qué tenemos, cuál es la respuesta al problema del ser humano. Porque solo hay una respuesta al problema del ser humano. Y esa respuesta es Jesús, el Cristo, el Salvador, ¿verdad? Y ahí Pablo le enseña a la iglesia de Éfesos en el capítulo 2, versículo 2, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces hay un espíritu de engaño, ¿verdad? Así como hay un espíritu de verdad. Lo veíamos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, ¿verdad? Que entonces hay un espíritu de engaño y está el espíritu de verdad. El espíritu de verdad es el Espíritu Santo. El espíritu de engaño es el del enemigo, el que viene, roba, mata y destruye. Entonces quien gobierna este mundo es Satanás, es el diablo, es el divisor, es el que quiso ser como Dios y fue arrojado a la tierra, ¿verdad? Ustedes pueden ver en Ezequiel, pueden ver en Isaías y ahí pueden ver la manifestación. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Ok? Bueno, el pecado dice en el libro de Juan, capítulo 16, 9, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Entonces, el pecado es no creer en Cristo, es no creer en Jesús. Jesús es el Salvador, Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque fue ese verdadero rey que derrotó a Satanás. Ese es ese verdadero profeta, porque solo Él tiene palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos si solo Él tiene palabra de vida eterna? Y es ese verdadero sacerdote que fue a esa cruz y Él pagó por todo nuestro pecado, por nuestra rebeldía, por nuestras dolencias. Dice que el precio de nuestra paz fue sobre de Él y por sus llagas hemos sido sanados. Isaías 53. Entonces, por eso Jesús es el Cristo, porque es nuestro verdadero rey, profeta y sacerdote. Entonces, el pecado consiste en que el mundo se niega a creer en Jesús. Y me encanta esta parte donde Pablo les está enseñando a los colosenses en el capítulo 1, versículo 9, algo muy importante. Y dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. ¿Por qué estaba orando Pablo? Por todas las iglesias. ¿Pero qué oraba Pablo hoy para la iglesia de los colosenses? Dice, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Está manifestada en Juan 6, capítulo 6, versículo 39-40. La voluntad de Dios es creer en el Hijo, es creer en Cristo. Y dice después, y que les conceda sabiduría. ¿Cuál es esa sabiduría? Es la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Y luego les habla y de inteligencia espiritual. Hoy hay tantas inteligencias, ¿verdad? Está la inteligencia artificial, pero la palabra habla de la inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Es la revelación del Cristo. Es eso, es vivir a la manera de Dios. La inteligencia es la capacidad de entender o comprender, y solamente la revelación puede venir por medio de Cristo, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Creyendo en Él. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que Pablo estaba orando por conocimiento de su voluntad,
porque les conceda sabiduría e inteligencia espiritual, podemos ver por qué Salomón decía en Proverbios 1:7, el temor del Señor, o sea, un temor no de miedo, de que, oh, es que si no lo hago, me voy a ir al... No, es un temor de reverencia, de saber que Él es el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en ello hay. Es el creador de su vida y de mi vida. En Él tiene toda la potestad, todo el dominio sobre todo. De eso estamos hablando, de reconocer su grandeza, su poderío, su majestuosidad, que Él es un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Está en todo lugar, todo lo sabe y tiene todo el poder para hacer todas las cosas. Amén. Ese es nuestro Dios, ¿no se goza? Gloria a Dios, ese es nuestro Padre. Entonces, aquí Salomón estaba diciendo en Proverbios 1:7 que el temor del Señor, fíjese usted muy bien, el temor del Señor es una persona y se llama Cristo. Dice, es la base del verdadero conocimiento, es la sabiduría. Cristo es sabiduría de Dios. Entonces dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. ¿Cómo voy a conocer a Dios? A través del Hijo. El que conoce al Hijo conoce al Padre. El Hijo irradia la gloria de Dios y anuncia el carácter, anuncia su esencia, ¿verdad? Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Y luego sigue diciendo en Proverbios 9:10, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. ¿Y cuál es ese buen juicio? Son los pensamientos de Dios para nuestra vida. Perdón, es que me acabo de aliviar de la gripa y se me seca la garganta. Entonces, el buen juicio, ¿qué es? Es los pensamientos de Cristo. Por eso dice que tengamos la mente de Cristo. Ahora veamos en el Salmo 111:10, dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Mucha gente quiere sabiduría terrenal, ¿verdad? Y Santiago manifiesta que el hombre separado de Dios tiene sabiduría terrenal, que luego se convierte en animal y luego en diabólica, ¿verdad? Y podemos ver que la sabiduría eterna es una sabiduría que transmite y que transforma nuestro entendimiento y crea en nosotros un corazón manso y humilde. Crea entonces la semejanza de Dios en nosotros. Por eso el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Dice que todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Entonces podemos ver, al entender lo que es el pecado y que el Señor nos ha capacitado, y a través de creer en Él, Él abre los ojos de nuestro entendimiento, ¿sí? Abre los ojos de nuestro espíritu y nos empieza a revelar la verdad del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen exacta de Dios. Entonces vemos lo que vemos produce nuestros pensamientos. Estamos hablando del maltrato a la armonía. Lo que yo veo produce nuestros pensamientos. Y vamos a ver cómo comenzó el maltrato y cómo podemos entonces, al creer en el Señor, vivir en esa armonía. El maltrato comenzó en Génesis 3:5. ¿Sí recuerdan esa parte? Dice en Génesis 3:5, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, ahí está Eva, ¿verdad? Y la serpiente viene y la engaña. Dice, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Yo te pregunto, ¿Adán y Eva ya no eran como Dios? ¿Sí? Tenían el Espíritu de Dios, paseaban en el huerto, tenían una comunión con Él, tenían una relación con Él, no tenían que hacer nada más que disfrutar de su presencia. Al principio de la creación todo era perfecto, no había ningún problema. Y luego dice en el versículo 6, la mujer quedó convencida. ¿Cómo quedó? Convencida. Deseó con sus ojos y quedó convencida. ¿Se acuerdan de los deseos y pasiones? La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Entonces lo vio, lo deseó en su corazón, ¿verdad? Y quiso la sabiduría que le daría. Entonces le dijo a Dios, ¿sabes qué? Lo ignoró. Ya no me interesa lo que tú dijiste, que no coma de este árbol, porque si como voy a morir. Ahora yo voy a ser como tú.
Voy a tener el conocimiento del bien y del mal. Proverbios 3, Proverbios 4. Hijo mío, no seas sabio en tu propia opinión, apártate del mal. Reconoce a Dios en todos tus caminos, ¿sí? Y dice que ella quedó convencida que le daría la sabiduría. Así que tomó del fruto y lo comió. Y después, ¿qué hizo? Le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Y dice en el versículo 7, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Vemos que en el momento en que el hombre desobedece a Dios, la gloria de Dios ya no lo vistió. Entonces ya se mira de forma terrenal, se mira desnudo y se avergüenza. ¿Y qué empieza a hacer? Cose hojas de higuera. Busca una religión. La religión es el hombre desesperadamente la religión es el hombre desesperado por buscar la presencia de Dios. El evangelio es Dios buscando al hombre. Adán, ¿dónde estás? Dice la palabra que Dios es el que nos busca, el que nos escoge, el que nos llama, el que nos capacita. Entonces podemos ver aquí que el hombre rápidamente agarró hojas de higuera y quiso cubrirse con ellas. Lo que escuchamos genera nuestra identidad. Dios habla y genera vida. Todo lo hizo con el poder de su palabra, porque al principio todo estaba en desorden, en vacío, en tinieblas. Entonces Dios habla y todo comienza a cobrar vida y orden, porque la palabra es Cristo, es el verbo encarnado. La palabra ya existía, ¿sí? Dice en el libro de Job, capítulo 34, versículo 3, y ponga mucha atención en esto, porque Dios habla y genera vida. Y mire cómo Dios, que Él no tenía ni la ley, ¿sí? O sea, Él manifiesta esto, dice, el oído, ojo, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, la espada de la palabra, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, las sandalias del apresto, ¿sí? Dice, el oído pone a prueba las palabras que oye. Usted tiene que distinguir si lo que está escuchando proviene de Dios o proviene del enemigo, porque hay un espíritu de verdad y un espíritu de engaño, ¿sí? Quien gobierna el mundo siempre va a tratar de seducirlo, y la seducción es atractiva. Hay que poner mucha atención. El oído pone a prueba las palabras que oye, igual que la boca distingue los sabores, ¿cierto? Entonces, aquí nos está enseñando el libro de Job, pero si regresamos con Salomón a Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 27, vamos a ver qué dice. Está hablando el Señor a los hijos, no a los que no conocen, sino a los que están buscando de su presencia y a los que ya están con Él. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. Continuamos. No las pierdas de vista. Entonces ya es el oído y es la vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Cuando la palabra de Dios traspasa el alma hasta el espíritu, toca el corazón. Y entonces, ¿qué sucede? Dice Hebreos 4:12 que la palabra penetra hasta dividir el alma y el espíritu, que discierne, separa los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en el 22 dice, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Si ustedes recuerdan esa parte de Apocalipsis 22:2, dice, coman de las hojas del árbol de la vida, que son medicina para todo su cuerpo. ¿Sí dice así? Entonces, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Evita toda expresión perversa. Aléjate de las palabras corruptas. Mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Siempre tiene que estar frente a nosotros el autor y el consumador de la vida eterna. Eso hará que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que nuestros pasos sean siempre por ese camino angosto que nos conduce a la puerta estrecha, que es la salvación.
Y luego dice, traza un sendero recto para tus pies, permanece en el camino seguro. No te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. Entonces todo lo que escuchamos y todo lo que vemos va a transformar nuestro entendimiento. Si nosotros estamos ligados a la vid, estamos ligados a Cristo, ¿usted cómo cree que va a ser su vida? Con un fruto deseable, un fruto precioso, ¿verdad? Vamos a ver qué les enseñó Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículo 28. ¿Qué pasa cuando no estoy yo en esta conexión con el Señor? Porque hay problemas en la familia. Vamos a ver. Dice, Romanos 1, 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, fíjese, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos. Entonces, sí o no tenemos problema con nuestros razonamientos, con nuestros pensamientos, con nuestras justificaciones y con la jactancia, el egocentrismo, ¿verdad? Dice, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Entonces aquí sigue hablando Pablo sobre diferentes temas, pero el punto es que el hombre siempre quiere ser más sabio que Dios, usando una sabiduría terrenal y no la sabiduría eterna, ¿verdad? Al no conocer a Dios como Él quiere ser conocido, el que gobierna la vida de los que se niegan a obedecer a Dios es el príncipe de este mundo, es Satanás. ¿Y qué genera Satanás? Mire muy bien lo que genera, desde Génesis 1:1, desorden, vacío y tinieblas. Y el hombre está todo desesperado y está afanado buscando una puerta, una salida para resolver sus problemas, pero no la va a encontrar porque el problema no es físico ni terrenal, el problema es espiritual. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo viene por añadidura. Amén. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Es que atrás de esto, atrás de la desobediencia a Dios, atrás de ignorar a Dios, atrás de no conocer a Dios, que eso es el pecado, errar en el blanco, atrás de esto está Satanás. ¿Y Satanás qué hace? Engaña. Y entonces creemos que las mentiras son verdad y se vive bien contento, ¿verdad? Todo angustiado, preocupado, afanado. ¿Sí me va siguiendo? Sí. Entonces, atrás del pecado está Satanás. ¿Y esto qué produce? La separación de Dios. Por eso el hombre no es feliz. Por eso las familias tienen problemas. Vamos a Romanos 6:23 y dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. ¿Sí? Pero el regalo es un regalo que Dios da, es la vida eterna. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga que deja el pecado, el ignorar a Dios, es una muerte. Ya nacemos con una muerte espiritual, porque nacemos de pecado. En pecado fuimos concebidos, todos, dice el Salmo 51, ¿verdad? Está diciendo David, en pecado me concibió mi madre. Todos venimos de Eva, que es la madre de toda la humanidad. ¿Por qué? Pues a causa del pecado todos nacemos con pecado. Por eso necesitamos a Jesús, el Salvador. ¿Y de qué me salva? Me salva del pecado, del secuestro de Satanás y me reconcilia con Dios. Por eso es importante entender este regalo, esta vida eterna, ¿sí? Que solamente es por medio de Jesús, quien es el Cristo. Es el único medio, no hay otro. ¿Un hombre pecador podrá salvarse de su pecado? Tenía que venir un justo, uno que jamás cometió pecado, como hombre, siendo Dios, para resolver el problema de la humanidad. Por eso Jesús, como hombre, fue a esa cruz y pagó por usted y por mí. Y como Hijo de Dios, resucitó en poder y en gran gloria. Eso es el Evangelio. Él resucitó, Él nos dio la vida eterna y Él volverá. Entonces el pecado original conduce al estado de incredulidad. Yo creo lo que yo pienso. Pero si yo creo lo que yo pienso, ¿es verdad o es mentira? Es mentira, porque Dios piensa de otra manera. Sus pensamientos no son mis pensamientos, sus caminos no son mis caminos. Entonces vivo bien engañada, bien feliz y bien contenta, esforzándome y acabándome, ¿verdad? Y no solo hay una muerte espiritual, hay una muerte física que conduce a una muerte eterna. Amén.
Entonces, el pecado original conduce al estado de incredulidad y la consecuencia es el sufrimiento, al querer resolver con esfuerzo humano lo que solo podemos resolver en el Espíritu. El problema, repito, del ser humano no es físico, no es terrenal, es espiritual. Ese problema es el estar separado de Dios. Y se empiezan a tener, separados de Dios, se empiezan a tener problemas físicos, ¿sí? Dolor, luchas de poder, viene el maltrato, problemas de ecología y muerte. La desobediencia a Dios, ¿qué genera? Aflicción. Y produce problemas ¿de qué tipo? Familiares, de salud, emocionales y mentales. Dígame, y si no, hoy la gente ¿de qué problema tiene? Falta de paz. ¿No encuentra la paz? ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Será urgente que vayamos y prediquemos esta buena noticia. Estos problemas hacen que no sean felices y quieren resolverlos ¿con qué? ¿Con qué quiere resolver el hombre sus problemas? Y usted me va a decir si no es cierto. ¿Con dinero? ¿Con medicina? ¿Con viajes? ¿Con casas? ¿Con coches? ¿Con una esposa hermosa? ¿Con un esposo guapo? ¿Con unos hijos? ¿Con estudios? ¿Con deportes? ¿Con relaciones ilícitas? ¿Con bebidas alcohólicas? ¿Con juegos de azar? ¿Con pornografía? ¿Con droga? Usted añádale a la lista todo lo que quiere. Son muchas cosas más y acaban siendo más infelices. Porque hay un desorden. Viven en tinieblas, no ven con claridad. Y eso genera un vacío que quieren llenarlo con algo terrenal cuando el problema es espiritual. La separación de Dios trae los problemas que hacen que las personas sufran, aun cuando tengan o hayan logrado muchas cosas en la vida. Hay personas que son ricas y no tienen paz. ¿Por qué? Porque no están reconciliadas con Dios. Hay personas que son súper mega inteligentes, eminencias médicas, y se enferman. ¿Por qué? Porque Dios no nos mintió. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, si entendemos que la separación de Dios trae los problemas que hace que las personas sufran, vamos a ver 8 problemas que la humanidad enfrenta debido a estar separados de Dios. Comencemos con el problema de la identidad. La identidad de Cristo, a imagen y semejanza de Dios, ese es mi mayor problema, estoy separada de Dios. De ahí va a correr todo. Dice en Juan 8:44, y ponga usted mucha atención porque es una palabra dura, pero es verdad, y la verdad trae libertad. Juan 8:44 dice, pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Ah, entonces hay otro padre. El diablo, el divisor, el que tiene 2 visiones. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Esos son los que están separados de Dios. Y les encanta hacer las cosas malvadas. Maldiciones, mal decir. Bendiciones, bien decir. Las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino, pero yo nunca he matado. Vamos a ver espiritualmente qué es ser asesino. Y fíjese usted, porque aquí pues vamos a ir del maltrato a la armonía. ¿Seguimos? ¿Sí? Desde el principio. O sea, él ha sido un asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Entonces ese espíritu de engaño, Satanás, ¿qué hace? Odia la verdad porque quiere a la gente encadenada, quiere a la gente secuestrada, quiere a la gente con dolor, quiere a la gente angustiada, quiere que no pueda ser libre para seguirla manipulando. Porque en él no hay verdad. Cuando miente, entonces es el mentiroso, ¿verdad? Actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Y si vamos a primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice, todo, mire cómo nos convertimos en asesinos. Escuche usted por favor con mucha atención. Todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Entonces, ¿somos o no somos asesinos? Estamos hablando que somos seres espirituales que necesitamos estar con Dios. Entonces, el problema de la identidad viene a consecuencia de la separación, pero luego del problema de la identidad viene el problema de la idolatría, que ya lo estuvimos viendo. El ser humano es un ser espiritual creado para estar en la presencia de Dios. Dios creó a Adán y a Eva para relacionarse con Él, para comunicarse, para estar con Él. ¿Sí? Entonces, el ser humano es un ser espiritual creado para estar en la presencia de Dios, con la necesidad espiritual interior que requiere ser satisfecha. Por eso el hombre busca en las religiones, o busca en las buenas obras,
o busca en las filosofías, pero ahí no va a poder reconciliarse con Dios. ¿Sí? Entonces, al estar separado de Dios, ¿cómo es el problema de la idolatría? En busca de su identidad, en cosas espirituales, para resolver el problema de la identidad y de la idolatría. ¿En qué? En ídolos. ¿Sí le ha tocado a personas que buscan en ídolos? En adivinos, en buenas obras, en esfuerzos por metas económicas, educativas, familiares, en las corrientes de este mundo, pero no encuentran satisfacción y no consiguen la felicidad e identidad que buscan. Vamos a ver qué dice Romanos 1, capítulo 1, versículo del 21 al 23. ¿Por qué no encuentran lo que buscan? Y aquí Pablo está ministrando a los romanos, quien ya conocían del Señor, y les está diciendo, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo. La única forma de adorar a Dios es obedeciendo sus mandamientos. Es teniendo un corazón de gratitud. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. ¿Más claro? Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Vacío, tinieblas y desorden. ¿Estamos? Si seguimos ahí mismo en el capítulo 1, pero ahora leemos el versículo 22, dice, afirman ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. ¿Se acuerdan lo que veíamos en Proverbios? Y en el 23, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, ¿qué hicieron? Rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales. Puede ser tu economía, tu esposo, tus hijos, el yo, el gym, lo que ocupe lugar en tu corazón, eso es un ídolo. Pero aquí también dice, aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Entonces vemos que hay un problema de identidad, hay un problema de idolatría. Ahora vamos a ver el problema de la mente. La mente separada de Dios, ¿qué trae problemas? Problemas, ya dijimos, ¿sí? No tienen una identidad. Y entonces se van a la idolatría. ¿Y qué viene? El sufrimiento mental. Aunque tengan dinero, conocimiento o un buen respaldo, ¿de qué sufren? Sufren de miedo, nerviosismo, ansiedad, problemas mentales, insomnio, fobias, trastornos de pánico, ansiedad generada en forma de inseguridad y aprensión constante. Vienen los síntomas físicos, ¿como qué? Como mareos, ahogos, dolores de cabeza. Si ustedes recuerdan, en Isaías capítulo 19, versículo 14, el Señor derrama sobre los egipcios un espíritu de vértigo, donde se mareaban y en su propio vómito caían, ¿verdad? Entonces, ¿será cierto o no será cierto que el hombre separado de Dios busca en tantas cosas, pero no encuentra, ¿verdad? Vemos en Deuteronomio 11, capítulo 11, versículo 16, dice, pero tengan cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado, y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. ¿Por qué? Porque al estar separados de Dios, siguen las consecuencias desastrosas del pecado. Están incapacitados para soportar el peso, el yugo, las limitaciones. ¿Y entonces qué afectan? Pues el espíritu, el alma, y no hay paz interior. En Deuteronomio 28, 28 dice que las consecuencias de la desobediencia, dice, el Señor te castigará con locura, con ceguera y con pánico. En otra dice perturbación de espíritu. O sea, no tienes paz en ningún momento. Entonces ya vimos que hay problemas de la mente cuando se está separado de Dios. Los problemas mentales y las enfermedades mentales que sufren sin entender las causas de los que están sufriendo y tratan de buscar respuestas médicas. Y la ciencia no se las puede ofrecer porque los problemas que se están enfrentando son de carácter espiritual y afectan ¿qué? Pensamientos, emociones, sentimientos y decisiones. Veamos en Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 29. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, cansados y cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo
déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, ¿sí? Entonces, cuando hay una reconciliación con Dios, ¿qué sucede? Viene una liberación y entonces se traslada del engaño a la verdad, del secuestro a la libertad. Veamos cómo Pablo le enseñaba a los romanos en el capítulo 8, versículo 6. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, el pecado, el ignorar a Dios, les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle, el Espíritu de Dios les controle la mente, les va a llevar a la vida y a la paz. La mente de las personas y sus pensamientos son controlados por Satanás para hacer su voluntad. Entonces se convierten en problemas con mente corrupta y maligna. Por eso después de la identidad, de la idolatría, vienen los problemas de la mente, ¿verdad? Y luego viene el problema físico, ¿sí? Las consecuencias de estar separados de Dios las personas, después de sufrir pérdida de identidad, porque no la tienen, están separados de Dios, viven, sufren y buscan respuestas en la idolatría, vienen los problemas mentales, terminan enfrentando problemas físicos, la muerte física, y luego sufren enfermedades incurables sin saber por qué. ¿No le ha pasado que hay muchas personas que van al médico y no hay una explicación de su enfermedad? ¿Será cierto? Por eso cuando van con Jesús, que Él comienza su ministerio, dice que le llevaron a Él todos los endemoniados y todos los enfermos. Y Él con la palabra los sanó a todos. ¿Por qué? Porque una persona que está enferma, cuando entra la verdad, cuando entra el Evangelio, entonces es libre. Sale el espíritu de engaño y entra el espíritu de verdad, porque la luz del Evangelio le ha alumbrado el entendimiento y le ha traído libertad en la mente y en el corazón. ¿Amén? El hombre separado de Dios, entonces después de que sufre todas estas consecuencias, vemos en Hechos capítulo 8, versículo del 6 al 7, que aquí Felipe está predicando en Samaria acerca del Mesías, del Cristo, y dice que las multitudes escucharon atentamente a Felipe, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Y dice, muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos sanaron. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Les estaba predicando la buena noticia, que el Mesías, aquel que fue a la cruz, a la muerte y a la muerte, resucitó en poder y en gran gloria, que era una verdad y les estaba testificando. Ese es el Evangelio. Testificar, cuando nos volvemos testigos, cuando nos consta algo y lo compartimos, ¿verdad? Y lo compartimos porque sabemos que es la verdad. Entonces, el problema, después de que se vuelve físico, se vuelve un problema familiar. Y ese problema familiar también es estar separado de Dios. Comienza una lucha de dominio del ser humano contra su prójimo. Y díganme si no. Y esto está manifestado desde la caída. Desde Génesis 3, capítulo 16, vamos a ver cómo comenzó todo esto. Si nosotros vemos la raíz del problema, nosotros vamos a vivir en esa plenitud, en la gloria, en la gracia, en la libertad de Cristo. Cuando conocemos la verdad, somos completamente libres. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libres. Génesis 3:16 dice, después de que el hombre y la mujer desobedecen a Dios, el Señor le dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Entonces, cuando la mujer da a luz, no solamente sufre cuando lo tiene, sino sufre toda la vida que lo tiene, ¿verdad? Aunque ya esté casado, ¿sí o no? No hay paz en el corazón. Y luego dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti, ¿cierto o no? Entonces, cuando está hablando de desearás controlar a tu marido, se refiere, tu deseo será para tu marido. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué horas llegas? ¿Con quién hablaste? Préstame tu teléfono. ¿Por qué no llegaste? ¿Hueles a perfume?
significa que cuando el pecado se enseñorea de la mujer, su deseo será dominar, someter o explotar al hombre. Si nosotros veamos a la primera carta de Samuel, capítulo 15 y el versículo 23, cuando Saúl desobedece el mandato que Dios le da, aquí le dice el profeta Samuel algo muy importante a Saúl. Le dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, controlar una vida. Y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos, idolatría, obstinación. Entonces, cuando la mujer está separada de Dios, quiere controlar a su marido. Y cuando el pecado se enseñorea del hombre, va a responder de la misma manera y con fuerza la someterá o se enseñoreará sobre ella. Y ahí viene un maltrato, viene abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque él quiere tener un gobierno en ella, porque hay un espíritu muerto. Pero veamos qué dice en Eclesiastés el sabio Salomón, capítulo 8, versículo 9. He reflexionado mucho acerca de todo lo que ocurre bajo el sol, donde las personas tienen poder para herirse unas a otras. Me quedan 5 minutos y me falta mucho. ¿Quién me regala 5 minutos? ¿Alguien que me regale 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. Bien, gracias. Surge también el problema económico. Génesis 3:17. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra será maldita por tu culpa. Entonces toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. El hombre tiene 2 trabajos, trabaja más de 10 horas y no le alcanza. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Antes el hombre gobernaba a la tierra, ahora la tierra gobierna al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es gobernado por Satanás, ¿sí? Después del problema familiar comienza el problema económico, las personas son atrapadas por la necesidad económica y se enfocan en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque llegan a creer que eso es lo más importante. Y por causa del dinero, ¿qué pasa? La gente roba, la gente mata, las parejas se pelean, los amigos se separan, las familias se dividen y la gente se llena de orgullo. Estos problemas económicos están dominando al mundo, controlado por el Dios de las riquezas. Y luego después de esto, ¿qué viene? Viene el problema de la muerte física y del juicio. También viene el problema de las enfermedades y de la muerte física. Veamos Génesis 3, 18 al 19. Te producirán espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Entonces vemos ahora que a través de que el hombre falla, Dios dice que maldita será la tierra. Y entonces ya el fruto que necesita pesticidas, fertilizantes, todo eso que hace, le hace daño a tu cuerpo. Viene el cáncer, viene esto, viene el otro y viene aquello. ¿Sí? Y podemos ver ahí entonces que también esto es un grave problema. Y vemos aquí que el problema de la muerte, de la enfermedad física, que mata físicamente, ¿verdad? Y la persona muerta espiritualmente empieza a morir también físicamente. También el problema físico se muestra por la enfermedad y la muerte física. ¿Por qué? Porque sufren enfermedades físicas incurables y la ciencia no puede dar respuesta a todas esas necesidades. Alejados de Dios, viven atrapados a la realidad de la vida. Luego mueren y reciben condenación de la muerte eterna. Veamos qué dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. O sea, que hay esperanza mientras está vivo. Ya muertos, los muertos están y no hay más memoria de ellos. Por eso es importante compartir la buena noticia, ¿sí? Vemos que la Biblia habla de 3 muertes: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. En Efesios 2, capítulo 2, versículo 1, donde habla de la muerte espiritual, dice... donde está hablando de una vida nueva en Cristo, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de ¿qué? De su desobediencia y sus muchos pecados. Sin embargo,
el problema de las personas separadas de Dios no concluye con todo esto, sino que deja una herencia de maldición. O sea, la persona dice, yo me voy a morir y se acabó el problema. ¿Y cuántas personas se suicidan pensando que se acaba el problema? ¿Y verdad que no se acaba? Porque no tienen la capacidad para resolver el problema. El problema es espiritual, solo lo puede resolver Cristo. Entonces vemos que después de esto, sin embargo, el problema de las personas separadas de Dios no concluye con todo esto, sino que dejan esta herencia de maldad y se establece por generaciones. Y aquí comienza el problema de las generaciones. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 5. ¿Qué dice el Señor? No te hagas ninguna clase de ídolo. Ya supimos lo que es ídolo. Todo lo que ocupa lugar en tu corazón, el primer lugar en tu corazón. Ni imagen de ninguna cosa, porque solo hay una imagen. La imagen visible de Dios es Cristo. Él es el que irradia la gloria y la naturaleza, ¿verdad? Ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. Dice, no te inclines ante ellos ni les rindas culto. ¿Por qué? Porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. ¿Por qué? Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y de la cuarta generación. Entonces, se acaba la muerte física y vamos a una muerte eterna y queda una herencia de maldad. Por eso la importancia de la reconciliación. Veamos que separados de Dios se deja una herencia de identidad perdida, siendo oprimidos por demonios y espíritus malignos al seguir a las corrientes del mundo, donde Satanás tiene el control a través del pecado, produciendo una separación con Dios. Y genera 3 problemas de la humanidad enfrenta, que ya dijimos, Satanás, el pecado y la separación. Estos 3 problemas generan los demás problemas que las personas sufren. Y estos 3 problemas fundamentales son de carácter espiritual. Por lo mismo, el ser humano no los puede resolver. Vamos a Juan 6, capítulo 6, versículo 63. Dice, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí es vida la palabra de Dios? Amén. Si es espíritu, pues los esfuerzos humanos no nos van a ayudar a nada. Aunque se esfuerzan bastante por resolver, no lo logran. En este intento por encontrar la solución, las personas buscan en 3 cosas principales. Fíjense en qué busca el ser humano el poder resolver sus problemas: en la religión, después en la filosofía o en las buenas obras. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Había un hombre llamado Nicodemo. Dice que era un líder religioso, judío, de los fariseos. Y una noche fue a hablar con Jesús y le dijo, Rabí, todos sabemos, Juan capítulo 3, versículo del 1 al 3. Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces y que son la prueba de que Dios está contigo. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces tiene que haber un nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento es cuando hemos creído en la cruz, en la muerte y en la resurrección. Aquí el Señor le está diciendo, Nicodemo, tú que eres un maestro de la ley, que te sabes todo, que estás enseñando, ¿no sabes lo que es un nuevo nacimiento? ¿Cómo le explico a alguien que no ha nacido qué es un nuevo nacimiento? Y le recuerda entonces lo que era la ley, y ahí le habla específicamente, pero no se los digo para no desviarme. Entonces, la religión dice en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 27b, que la verdadera religión, dice, la religión pura y verdadera, aparte de ayudar a los huérfanos y a las viudas, en la última parte que todo el mundo se come, dice, es no dejar que el mundo te corrompa. ¿Quién gobierna el mundo? No dejar que el mundo te corrompa. No lo permitas. Entonces el hombre busca en la religión, ¿va a encontrar ahí respuesta? Después lo busca en la filosofía. Vamos a ver cómo Pablo se lo enseñó en la iglesia a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 8. No permitan que nadie los atrape. ¿Qué es atraparte? Te seduzcan, te cautiven, te hechicen, ¿sí? No permitan que nadie los atrape. ¿Con qué? Con filosofías huecas
y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Después el hombre busca en las buenas obras. Vamos a Isaías 64:6. Dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, como las hojas del otoño. Nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Aquí estamos viendo que las buenas obras nos sirven. ¿Por qué? Porque el ser humano es mortal. Va a morir, va a ser como la hoja que se la lleva el viento, se marchita, se seca y se la lleva el viento. Entonces, las buenas obras no pueden resolver el problema, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Y la fe se llama Cristo, es conocer al autor y el consumador de la vida eterna. Es que Dios mandó a su Hijo para rescatarnos, para salvarnos y para que a través de eso podamos hacer un gobierno y manifestar a otros las maravillas de Dios. Entonces, estos son los tres sustitutos que las personas buscan, creyendo que alguno de ellos es el camino verdadero. Pero la verdad, ninguna de estas cosas puede acercar al ser humano con Dios. Veamos qué dice Juan 15:5. ¿Cuál es la verdadera forma de acercarnos a Dios? Vamos a ir ya terminando. Dice: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí. ¿Qué es permanecer? Atarte, no separarte, estar bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo del Omnipotente. Que podamos decir: castillo mío, fortaleza mía, mi Dios, solo en ti confiaré, porque solo en ti está en paz mi alma. Tú eres mi refugio, tú eres mi sostén, tú eres mi fortaleza. Si te busco a ti, ¿qué problema va a haber? Si tengo que comer o no tengo que comer y me muero, ya estoy con Él. ¿Cuál problema? Si estoy enferma y me estoy sanada o no soy sanada, ya estoy con Él. ¿Cuál es el problema? Si mi hijo no se porta bien y yo estoy con el Señor y me voy con Él, ¿cuál es el problema? ¿Escuchará la oración del justo? Dice que la oración del justo sanará al enfermo. Ciertamente hay personas que están en el Señor que se enferman. Eso es diferente a cuando estamos separados de Dios, porque cuando una persona está con Dios y se enferma, está en paz, está en gozo, ¿sí? Está sabiendo que ya está con Cristo y lo que pase ya es ganancia, ¿sí? Si vivo, si muero, decía Pablo, ¿sí? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no hay ningún problema. Entonces, si ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿De qué fruto hablábamos? De fruto del Espíritu, ¿se acuerdan? Porque separados de mí no pueden hacer nada. O sea, el hombre separado de Dios no puede hacer nada. Si huye en tinieblas, ¿sí? Si vamos a Juan 17:3, dice que la única manera de tener la vida eterna es conocerlo a Él, ¿sí? El único Dios verdadero y a Jesús el Cristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¿Ok? Bueno, el problema espiritual de la humanidad entonces se resume en que se encuentra separado de Dios. Y esto trae como consecuencia de maldición y muerte. Al ser controlados y guiados por Satanás, han perdido su identidad, han sido atrapados por la idolatría, sufren mental y físicamente y terminan muriendo eternamente, dejando una herencia espiritual de maldición generacional. Y ya vimos que si alguien no está reconciliado con Dios, si el abuelo fue alcohólico, el hijo es alcohólico, el nieto es alcohólico y el bisnieto es alcohólico, ¿sí o no se queda una herencia de maldición? Entonces, una respuesta. Y esta respuesta es al problema espiritual de la humanidad. Y esta respuesta es el Mesías, el ungido de Dios, Jesús el Cristo de Dios, quien vino y derrotó a Satanás, como al resucitar al tercer día en poder y en gran gloria, venciendo a la muerte y prometiendo regresar. Es que todo eso ya lo sé. Pues sí, pero practiquémoslo. Y creo que hay personas nuevas. Era importante tomar esto. Era importante recordar esto. En Génesis 3:15, desde ahí, desde el principio, nos da la respuesta. En Génesis 3:5 dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. ¿Qué quiere decir esto? Que de la simiente de la mujer, que del hijo de la mujer nacería el que traería salvación al mundo.
¿Sí? Y podemos ver que esto tuvo su cumplimiento. Isaías lo manifestó desde el capítulo 9, versículos 6 y 7, y dice: nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Dice que su gobierno y la paz no tendrán fin y que vendrá de la descendencia de David. Y tuvo su cumplimiento. Nosotros podemos ver lo que sucedió en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24. Dice: miren, la mujer concebirá un niño, dará a luz un hijo y se llamará Emmanuel. ¿Qué tenemos que hacer? El ministerio de la reconciliación, porque Él nos pidió que lo hiciéramos. Pero no condenemos, que si tiene una imagen, que si no la tiene, que si está mal, que si no está. Primero dele la solución al problema y después, cuando ya, instruyan en la palabra de Dios, disipúlela. Amén. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz, es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, ahí vamos, ¿quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Lo confirmará con su testimonio. ¿A qué se refiere con el bautismo en agua? Cuando yo hago un acto de fe público y voy y me bautizo, es que estoy renunciando a mi vieja manera porque me he arrepentido y estoy haciendo público que ahora vivo para Cristo. Es un acto de fe público. Por eso, bautizo grande, sí, porque es cuando tú te has reconciliado con Dios. A la edad que sea, hay niños de 8 años que se reconcilian y son excelentes obreros de Dios, que llevan una vida que irradia la gloria de Dios. Entonces, es por medio del bautismo de agua, es eso. Y derramar la sangre, una vez que yo he reconocido que el Señor es mi Rey, que Él gobierna mi vida, que yo le pertenezco, que he clavado mis deseos y mis pasiones. En ese momento yo creo en esa cruz, en la muerte y en la resurrección. Creo que mi acta de decretos ha sido clavada y que ahora tengo un sello y una garantía, que es el Espíritu de la verdad en mi vida. Y la verdad me lleva a toda libertad. ¿Seguimos? Por lo tanto, son 3 los testigos: el Espíritu, nuevo nacimiento; el agua, es el arrepentimiento; la sangre, cruz, muerte, resurrección y regreso. Los 3 están de acuerdo. Ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen, en realidad llaman a Dios mentiroso. Yo nunca le digo a Dios mentiroso, pero si no le crees, no necesitas decírselo. Tenemos que creer la verdad. ¿Amén? Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y dice Juan: les he escrito estas cosas a ustedes, hermosas hermanas, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Y viene aquí una parte importante, estoy por concluir. Si alguno de ustedes ve que un hermano en Cristo comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él. No lo juzgue, no lo condene. Mire, todos estamos en un proceso y cuando usted apunta, se apunta. ¿De qué se trata? Cuerpo como iglesia, de sostenernos unos a otros, de animarnos, de levantarnos, de orar unos por otros, no de tocar la llaga, sino traer ungüento y sanidad por medio de la misericordia y la gracia de Dios. Derribar todas esas mentiras que se han levantado de forma religiosa y de forma de idolatría, ¿verdad? Y Dios le dará vida a ese hermano. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Ese pecado que lleva a la muerte es cuando no hemos creído en el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios es el que nos redimió. El Padre planeó la salvación, el Hijo la ejecutó y el Espíritu nos convence. ¿Amén?
Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, por ignorar a Dios, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Ya acabo, 3 versículos más. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, inteligencia espiritual, para que podamos conocer a Dios, sabiduría, al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión, reconciliados con Dios, con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Queridas hermanas, aléjense de todo lo que les pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. Y con esto concluimos. ¿Me permiten orar brevemente por ustedes? Precioso Espíritu Santo, gracias, amado Dios. Amado Cristo, hoy te ruego, Señor, en el nombre poderoso, en tu nombre, que esto no sea un conocimiento, Señor, sino que sea poder de Dios para transformar nuestro entendimiento, para renovar nuestra mente, para que podamos vivir en la libertad gloriosa de ser hechos tus hijos. Gracias porque nos da la oportunidad de poder testificar a otros que tú eres ese Rey de reyes y Señor de señores, y que tú volverás. Por eso podemos decir que el Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús, síguenos ataviando como esa novia preciosa que desea encontrarse en las cámaras de amor con el amado y estar con Él toda la eternidad. Hoy bendigo, Señor, a toda tu iglesia. Hoy bendigo, Señor, a cada persona representada aquí. Y te ruego, Señor, que esta palabra se siga en la mente y en el corazón y sigamos meditando en ella de día y de noche para hacer conforme lo que está escrito y podamos hacer prosperar nuestro camino y todo nos salga bien. Y que aprendamos a darte solamente a ti toda la gloria y toda la honra. Bendigo, Señor, los pastores de esta congregación y a cada uno de los que están aquí. Y te doy gracias por el privilegio, Señor, que nos permites de poder anunciar la buena noticia. Te damos la gloria y la honra solo a ti, porque solo tú eres digno. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, amadas mujeres.